Hola amigos, de nuevo ante ustedes Héctor Calderón Soriano. Hoy les vamos a hablar sobre Brasil y su convocatoria a la segunda vuelta para las próximas elecciones el día 30 de los corrientes. Como ustedes saben, a la primera vuelta comparecieron el actual presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, y el candidato de la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sacó el mayor caudal de votos, o bien sea quien se alzó con el triunfo, entre comillas, porque no alcanzó el porcentaje necesario para convertirse en presidente. Y esto motivó a que las elecciones fueran pospuestas para una segunda vuelta el día 30, como acabo de decirle. Vista la situación imperante en el Brasil, todo apunta, todo indica que Luiz Inácio Lula da Silva va a derrotar ampliamente a Jair Bolsonaro por múltiples razones. Bolsonaro es un candidato, si se puede decir, que es difícil en el poder. Es un hombre que asume muchas cosas que, aunque no sean repugnantes, pero son cuestionadas por la población o que no gozan de la aceptación del pueblo brasileño. Por ejemplo, cuando la pandemia estaba verdaderamente azotando al mundo y en especial al Brasil, que pagó con muchas muertes ese virus, esa pandemia, Bolsonaro, de una manera altanera, se vanagloriaba con presentarse a los sitios públicos y decir que eso era mentira, que eso no existía. Y lo hacía con el rostro descubierto, o bien sea con su nariz, respirándole y hablándole a las demás personas. Eso en realidad causó mucho disgusto en la población del Brasil y parece que se lo tenía guardado como para cobrarlo en el momento adecuado, y se lo cobró ahora en días recientes cuando fueron a las elecciones, y se lo va a terminar ahora de cumplir con la segunda vuelta. El señor Bolsonaro es un candidato y es un presidente un poco controversial o difícil. Además de que eso que hizo con la pandemia, que ahora arrepentido, porque vio y parece que sus asesores le indicaron que eso fue una medida errada, le pidió perdón al pueblo del Brasil. Pero como dicen en estos campos descubiertos por Cristóbal Colón, ya es tarde para ablandar habichuelas. Y después cometió también otras imprudencias políticas cuando dijo ante el mundo que Luiz Inácio Lula da Silva era una escoria comunista. En realidad, el señor Lula da Silva tiene una formación que data de muchos años en la fila comunista. Y si esa es su doctrina, bueno, pues hay que respetarla, porque ya él gobernó al Brasil, y el Brasil, consciente de que esa era su formación política, le concedió el poder. Pues aparte de eso, el señor Bolsonaro, cuando resultó electo presidente, una de las cosas que lo favoreció fue que en una ocasión, estando en un mitin proselitista de su partido, fue apuñaleado. Y eso parece que sensibilizó a la población brasileña y lo llevó a la gente a tomarle un poquito de consideración, y lo favorecieron con el voto. Pero el ejercicio del poder no ha sido el mejor. Entonces, así las cosas. Ahora, Luiz Inácio Lula da Silva también ha enfocado otra situación que amerita, que necesita respuesta, porque son respuestas de deudas sociales acumuladas por el pueblo de Brasil. No obstante, ser una población tan inmensa y con tantos millones de habitantes, y que tuvo una época, una riqueza floreciente, pero ahora no es la mejor. Entonces,
cayó de pronto en una pobreza asombrosa que radica en lo que son las favelas, que son cinturones de miseria, donde convergen una cantidad de personas pobres que han sido señaladas con el mote, es decir, con el nombre de paupérrimo. Allí se agrupan muchas personas malas y en ocasiones ha tenido el ejército y la policía que tratar de desalojarlo de ahí y no ha podido, porque eso está en muchas ciudades, las favelas, pero el expresidente Lula da Silva, consciente de que son seres humanos y que la sociedad los marginó y que tienen derecho a subsistir, pues ahora mismo no vamos a decir que se sensibilizó, sino que consciente de que eso amerita una respuesta de parte del gobernante que resulte electo, ha dicho que va a ayudar a la gente que vive en la favela, dándole soluciones humanas a sus problemas. Y todo eso redunda en beneficio del señor Lula da Silva. Entonces, parece ser que el señor Bolsonaro ha seguido como alguna racha de mala suerte en la política del Brasil. Y digo racha de mala suerte porque allí se registran unos casos que dejaron al mundo perplejo. En una ocasión hubo un candidato presidencial llamado Tancredo Neves que ganó el poder. Y cuando estaban en el periodo de transición, antes de su juramentación, la muerte lo sorprendió, es decir, inesperadamente murió. Pero mucha gente le atribuyen a que él fue el causante porque desafió el poder de Dios, según informan personas que no tenemos ningún dato convincente que nos permita creer eso. Y después se dio en el Brasil otro caso todavía que llamó más la atención, porque ese sí que le puso la tapa al pomo. Ese nestó la bandera más alta que la cima del monte Everest. Fue que el expresidente Jânio Quadros, en pleno ejercicio del poder, se levantó de su asiento, de su sillón presidencial, y dijo que él no iba a gobernar más el Brasil. Y de ahí, de la presidencia, partió para su casa. O bien sea que dimitió, pero no lo hizo de una manera que hizo una renuncia, sino que salió huyendo desde el poder. Entonces, no sabemos las causas que lo llevaron a salir huyendo de la presidencia y dejarla acéfala. Jânio Quadros murió y se llevó a la tumba ese secreto, porque no se conoció nunca la razón poderosa que lo llevó a cometer esa renuncia, esa actitud, es decir, de evadirse, fugarse del poder, porque se fugó, porque dejó a todo el mundo a la espera, al estamento militar y a la vida política del país, creyendo que tenían un presidente en el poder. Y ya Jânio Quadros estaba en su casa diciendo que no quería saber de eso, que no lo molestaran ni lo llamaran. Es decir, en el Brasil se han dado casos curiosos que lo traemos a colación para relatar la historia brasileña. Pero lo que importa son las elecciones del domingo 30, que es la segunda vuelta que va a augurarle el triunfo. Tenemos la plena seguridad de que el señor Lula da Silva se va a imponer sobre Jair Bolsonaro. Se lo digo ahora, no como una sentencia, sino porque visualizo que eso es lo que viene en las urnas del Brasil. La población se va a dar a un candidato inteligente, dotado hasta de sensibilidad humana. Y el señor Lula da Silva va a tener la oportunidad de reivindicarse ante su pueblo. Porque si hay cosas que no las hizo bien cuando ejerció el poder, ahora el pueblo le va a dar la oportunidad de que corrija algunos males, algunos olvidos, algunas deudas, y que se convierta en un presidente como si nunca hubiera ejercido el poder. Nuestro vaticinio, y espérenlo, que viene el día 30, es que Lula da Silva va a derrotar en las urnas a Jair Bolsonaro.